Todo se trata de la familia y queremos asegurarnos de que entiendan completamente sus derechos en la intervención temprana. Mucha gente no sabe por dónde empezar. ¿Puedes ayudarme? Abajo. Bienvenido a su viaje en la intervención temprana. Este video, junto con otros en nuestra serie Derechos Familiares e Intervención Temprana, explicará los pasos que tomará y los derechos que tendrá como defensor de su hijo mientras navega por el sistema de intervención temprana y más allá. Lo que me llevó a la intervención temprana fue notar algunas cosas que no veía que estaban acordes al crecimiento de mi hijo. No hacía contacto visual, no podía decir palabras cuando cumplió 1 año, así que estaba un poco, no necesariamente frustrada, pero sí preocupada. Entonces lo llevé al doctor y expresé mis preocupaciones y me recomendaron que hiciera la intervención temprana. La intervención temprana comienza con una derivación. La mayoría de las familias son derivadas a la intervención temprana por su médico, un proveedor de cuidado infantil, un amigo, y algunos llaman directamente basados en sus propias observaciones. Se conectará con su oficina de conexiones para niños y familias, o CFC, por sus siglas en inglés. Tu coordinador de servicios se pondrá en contacto para programar una reunión de ingreso dentro de los 2 días posteriores al recibo de la derivación. Y una vez que lo expresé, hicieron una recomendación y Pam se contactó conmigo. Las familias son importantes. Nos ponemos en contacto con la familia en 1 o 2 días y les explicamos que alrededor del día 45 tenemos que tener todo completado en cuanto al ingreso y la evaluación dentro de los 45 días. Su coordinador de servicios será su compañero en el camino. Mi coordinador de servicios es Carlos. Se puso en contacto con nosotros, vino a nuestra casa, se sentó y revisó las preguntas del programa con nosotros. Me hizo sentir muy cómoda. Durante la reunión de admisión, usted y su coordinador de servicios intercambiarán información. Su coordinador de servicios preguntará sobre el nacimiento y la historia médica de su hijo, así como sobre las rutinas, las preocupaciones y los recursos de su familia. Mira qué bonitos los besitos, ahora sí, beso. Pero quieren la boca. Su coordinador de servicios le informará sobre el sistema de intervención temprana, incluyendo sus derechos como familia. El proceso inicial puede ser muy difícil y abrumador. Estos derechos son salvaguardas dentro del sistema de intervención temprana, destinados a proteger a su hijo y a su familia. Es mucha la información que las familias están asimilando. Es un proceso nuevo por el que están pasando y necesitan ayuda, como por ejemplo, ¿cuál es el siguiente paso? La primera vez que di mi opinión fue más que nada para informarles de algunas de las cosas que estaba viendo. Las familias están involucradas en todo el proceso. El ingreso, la evaluación, la valoración, las revisiones anuales. Nunca dejamos a nuestras familias fuera. Están involucradas en todo el proceso. Con su consentimiento, el coordinador de servicios organizará una evaluación. Esta evaluación debe completarse con tiempo suficiente para que el plan individualizado de servicios familiares se desarrolle dentro de los 45 días desde la derivación. La evaluación puede llevarse a cabo en su casa, en una guardería o en cualquier otro lugar donde su familia pasa tiempo habitualmente. La información también debe compartirse en su idioma nativo. Comunicar en su idioma simplemente va a ser más honesto, simplemente más directo, y sus necesidades se van a cumplir. Fue un poco abrumador porque no conocía la terminología que se usaba. No estaba segura de si mentalmente sería lo suficientemente fuerte para seguir adelante. Entender los derechos de su familia en la intervención temprana es una forma de abogar por su hijo y su familia. Darles metas y lo que me gustaría ver. Así que me gustaría verlo comunicarse verbalmente en vez de solo llevarme hacia algo, solo dile a mami lo que necesita. Tiene que ser algo que estés dispuesta a asumir. Tienes que ser un defensor de tu propio hijo. Si no estás abogando por tu hijo no va a obtener los beneficios que merece. Para aprender más, mira los otros videos en esta serie sobre los derechos de su familia en la intervención temprana. Estos son los conceptos básicos de sus derechos de intervención temprana para la familia, o en otras palabras, las protecciones a las que tiene derecho. Una evaluación debe completarse dentro de los 45 días de la referencia.
Los planes de servicio familiar individualizado deben ser escritos dentro de los 45 días de la referencia. El plan debe revisarse cada 6 meses y también debe ser reevaluado anualmente. Los servicios del plan de servicios familiares individualizados comenzarán dentro de los 30 días siguientes a su consentimiento para participar en los servicios. La información se compartirá en tu idioma nativo. Todas las evaluaciones y cambios solo ocurrirán con su consentimiento. La información de tu familia es confidencial. La información no se compartirá sin tu consentimiento por escrito. Rechazar cualquier servicio no pondrá en peligro otros servicios ni la oportunidad de volver a entrar al programa antes de que su hijo cumpla 3 años. Se le dará aviso previo por escrito de la fecha, hora y lugar de una reunión del plan de servicios familiares individualizados. También recibirá un aviso previo por escrito de cualquier cambio propuesto en el plan de servicios familiares individualizados. Se proporcionarán copias de sus registros y se pueden revisar o modificar en cualquier momento. Cuando un problema no puede resolverse, entre el equipo del plan de servicios familiares individualizados puede presentar una queja, solicitar una mediación o solicitar una audiencia de debido proceso. Finalmente, queremos que sepas que no hay costo para la planificación y coordinación de servicios para niños elegibles.